El vídeo de hoy, chavales, es lo que yo os llevo prometiendo. Es un vídeo sobre cómo crear contenido. No es un vídeo super pro. Ya haré ese vídeo mucho más adelante. Pero quería traeros algo auténtico. Cómo en un día cualquiera uno se levanta y se va a grabar. Porque esto mola mucho hacerlo un día, pero cuando lo haces, cuando tú tienes tu trabajo y luego tienes que grabar y tienes que editar y tienes que postear contenido, al final te das cuenta de que tienes un segundo trabajo que no te da dinero durante muchísimo tiempo. Vamos, a mí el dinero que me da es ínfimo, paupérrimo, ya os lo digo. Pero que lo haces igualmente por disciplina, porque te gusta y porque es lo que disfrutas realmente. Y eso es lo que vengo a enseñaros hoy aquí. Así que espero que lo disfrutéis. Ya estamos de vuelta en la S1000RR y hoy tenemos un vídeo bastante especial. Hoy voy a enseñar cómo se hacen las sesiones para grabar para Instagram. De principio a fin, desde grabar, exponer por supuesto la cámara y edición, por supuesto. Que al final es donde está toda la magia realmente. Bueno, hemos venido al spot de confianza. Básicamente es el spot de confianza pues porque me pillan medianamente cerquita de casa. Aquí tenemos a la bichita. Ya veis que está preciosa, aun con bichos y todo. Me he pillado esto para tener cámara frontal aquí porque no quería poner una pegata en la cúpula original. Estoy probándolo, a ver qué tal. O sea, desde luego enganchar engancha bien. Lo que pasa es el tema de las vibraciones y tal, porque la cúpula de la BMW de por sí va un poco como sueltecica. Son las 8:25. Se nos va el sol en media horita. Hemos llegado justitos un poquito antes del atardecer. ¿Cómo empieza esto? Bueno, lo primero, si tenéis colegas, pedirles ayuda. Es lo más fácil, ¿vale? O sea, tardáis literalmente la mitad. Podéis sacar el content como churros si tenéis un grupito de colegas para hacer tal. Yo es que mi grupo de colegas hace tiempo que dejaron de hacer content porque ya no les motivaba, ya no les gustaba o lo que sea, o diferentes razones, ¿no? Hay otras cosas, otras personas que consumen más tiempo en tu vida y prefieres dejar de hacer esto porque a lo mejor pues no te gusta tanto. A mí es que esto es lo que más me gusta y muchas veces no lo hago porque, pues yo qué sé, pues como hemos estado un mes, ¿no? Que ha llovido, que he estado operado, que no sé qué tal, ¿no? Pues por cosas de la vida pues no he podido grabar. O porque a lo mejor anímicamente pues no me encuentro con ganas de estar grabando, ¿vale? Porque todo, o sea, como tú te sientas, lo vas a transmitir a la cámara. Y eso significa que si tú tienes un día de mierda, vas a hacer una sesión de mierda. Así que bueno, vamos al lío. ¿Qué tenemos? Cámara, gimbal, filtros ND del iPhone. Esto es una garra por si acaso necesito hacer algún enganche raro o lo que sea. Filtros ND de la cámara, que lo vamos a poner ahora mismo. Sony ZV-E1 con un 24 GM, ¿vale? Para redes sociales no necesitan más. He de decir que un 2470 puede venir muy bien para hacer ciertas cosas fuera de redes sociales y para algunos planos en redes sociales. Pero necesidad como tal, con esto es suficiente. Lo primero que vamos a hacer es exponer. Vale, ¿veis esas cebras ahí en la pantalla? Vale, pues para eso el X3 tiene que estar ahí, pitando. Es decir, sobreexpuesto. Pero un pelín. Ahora mismo está perfecto. ¿Veis que está el histograma ahí en todo el medio? Está rico y con fundamento. Vale, centramos el tiro de cámara. Grabamos siempre en horizontal, ¿vale? Luego podemos hacer los recortes. Si queremos grabar en concreto para Instagram, recomiendo grabar en vertical. Pero como yo esto lo quiero mixto, grabamos en horizontal y listo. Vale, ahora vamos a grabar desde aquí. Ok. Siempre que grabemos para redes sociales vamos a grabar a 30 o
60 siempre que sean este tipo de plano. Cuando grabamos a 30, luego lo reducimos hasta un 80% y se hace un mini slow motion y quedan los planos como de ensueño. Y si no, 60 para poder hacer cámaras lentas, básicamente. Si tenemos planos en movimiento, pues como cuando estamos grabando con la cámara de acción, ¿no? Ahí sí tenemos que grabar a 25, ¿vale? Y ahora os voy a abandonar porque vamos a poner el casco. Vamos a hacer un planito del casco. Vale, ya me tenéis en plano para que veáis un poco cómo lo hago desde fuera. Por si acaso no lo explico en otro momento. Micro, paño. Doblaico. Y al bolsillo de la pernada. Y listo. Con estos últimos 10 minutitos vamos a ser súper rápidos y vamos a hacer un par de tomas con el trípode. Vamos, tonto, que tú puedes. Muy bien. Pero sígueme, tonto. Sígueme. Tiramos para atrás. Nos acercamos un poco. Guiñamos. Y cerramos. Y esta toma está hecha. Vale. Venga, tonto. Eso es. Y nada, el truqui es que cuando venís solos tenéis que hacer más sesiones. Cuando vais con un colega, en un solo día, en una sesión, en una hora, os podéis haber quitado tantos planos como para tener content para 15 o 20 días. Si venís solos, pues toca venir hoy y con suerte pues algún día entre semana que podáis y otro más. Al mismo spot. Para hacer diferentes planos en el mismo spot. Misma ropa si puede ser. Eso sería lo ideal. Ya os haré un vídeo más pro de todo esto, pero yo creo que de momento con esto podéis empezar a hacer cositas. Y con el móvil además podéis hacerlas, ¿vale? Al final lo importante son los planos que hemos hecho, los movimientos que hemos hecho, la hora del día que hemos elegido para poder hacer la grabación. Y ahora nos vamos a ver en el estudio para ver cómo hacer la edición, que es lo más importante de todo. Ya estamos por el estudio, vamos a dedicarnos a hacer la edición ahora. ¿Cómo hacemos esto? Vale, vamos a empezar por el principio. Lo primero es que necesitamos un programa de edición, ¿vale? Y no me editéis en móvil, por favor. Yo uso DaVinci Resolve para vídeo, Lightroom y Photoshop para foto, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es abrís la carpeta, ¿vale? Donde lo tengáis, yo en este caso pues lo tenía aquí en Footage, tal. Cogéis la carpeta y la arrastráis, ¿vale? O sea, no tiene mucho más. La arrastráis y por favor, eso sí, ser organizaditos, ¿vale? El audio por un lado, las imágenes por otro, ¿vale? En plan, ya que grabamos las cosas por separado, vamos a tener las cosas por separado y bien organizadas, que luego es un puto lío. El tiempo que perdáis en organizar las cosas es tiempo que ganáis a la hora de editar. Cogemos nuestros archivos, ¿vale? Yo los tengo aquí, ZV-E1, los tengo aquí todos organizaditos. Vamos a hacernos un pequeñito reel, ¿vale? ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacernos es un timeline, ¿vale? Yo ya me lo he hecho, pero para que sepáis cómo se hace, pues es clic derecho, timelines, crear uno. Como probablemente no tengáis el DaVinci configurado y luego corráis a veros algún vídeo de cómo configurar el DaVinci correctamente, voy a deciros cómo poner todos los settings, ¿vale? Para crear un reel. Formato, nos sale en 4K y nosotros no podemos subir vídeos en 4K a Instagram ni TikTok porque se los carga, nos los chopea, nos hace una cantidad de mierda al vídeo impresionante, ¿vale? Así que siempre para contenido corto 1080. Por supuesto, use vertical resolution, es decir, que lo ponemos en vertical, ¿vale? Frames. Vale, cuando grabéis con el móvil, grabaréis probablemente a 30 FPS, ponerlo a 30. Con una cámara, si estáis en Europa, como estamos nosotros, vais a grabar en 25 o 50p. Entonces, en mi caso, yo he grabado a 50, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero obtener la posibilidad de poder hacer cámaras lentas, pero yo el timeline lo tengo que poner a 25, que es la resolución de salida, o sea, es el frame rate de salida. Monitor, output, color, todo eso ni lo toquéis. Por si acaso, mirar que en color
pues esté así, ¿vale? DaVinci Wide RGB y que la salida sea en Rec 709 A si es en Mac y sin la A si es en Windows. La putada de esto es que no os puedo hacer un ejemplo real, porque un ejemplo real pondría música comercial. Y no la podemos poner porque YouTube, ya sabéis cómo es YouTube para el tema de la música. Así que voy a buscar una música sin copyright que esté chula y seguimos. Vale, pues una vez tenemos ya el audio, tenemos la licencia y tal, vamos a meternos en DaVinci, ¿vale? Vamos a arrastrarlo, ¿vale? Simplemente es pum, lo arrastramos. Vale, tenemos la canción, así suena. Entonces, hemos chequeado un poco la canción entera. No necesito la canción entera para nada. De hecho, vamos a quitar parte del principio hasta que tengamos unos 3 segunditos. Vale. O sea, eso es. Queremos que nuestro beat principal, ¿no? El golpe gordo esté en el segundo 3. ¿Por qué? Pues porque es normalmente donde tenemos que retener a la gente. Entonces lo más fácil es coger, vamos aquí, control V, cortamos, pum, arrastramos esto hasta la marca y ya cogemos eso. Vale, y queremos pues unos máximo 15 segundos de canción. No necesitamos más, ¿vale? Vale, aquí, fuera. Ok. Lo primero que hacemos, reducimos el final, ¿vale? Para que haya aquí una pequeña curva del sonido. Segundo, me parece un poco aburrido este audio, así. O sea, está bien, pero podemos hacerlo un poco más llamativo en esos primeros 3 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, yo tengo aquí una buena biblioteca que he pagado de sonidos, ¿vale? Pues lo que podemos hacer es coger estos sound effects, ¿no? Y ver qué es lo que podríamos meter. Yo ya tengo en la cabeza un poco lo que quiero meter aquí. Y justamente este es el que quiero. Vamos a quitar esto del principio y lo metemos aquí. Vale. Y ahora vamos a meter un riser. Eso es. Este está bien. Ahora tenemos otro rollo, ¿no? Ahora aquí la jodienda es lo siguiente. Tenemos que marcar todos los golpes para hacer el edit. Vale, marcamos aquí. Vamos a hacer como cada 2. Ahora, como hemos pasado de cambiar como muy rápido de plano, no podemos, aunque el ritmo nos diga, nos invite también a cambiar rápidamente de plano, no podemos hacerlo porque visualmente la gente se aburre. O sea, si es demasiado de algo, es aburrido. Vale, yo aquí veo como 4 planos. Mira. Y ahí estarían, ¿vale? Al final siempre seguiros por la música y pum, marcar. Y va a quedar guay. Entonces, ahora lo único que nos queda es meter los vídeos, ¿vale? Vamos a probar con una y si no, metemos un plano doble ahí y ya está. Estos primeros planos ni siquiera van a ser entendibles por el ojo. O sea, en plan, la gente no se va a dar ni cuenta de qué coño están viendo, ¿sabes? Pero van a querer verlo. Como veis, hemos grabado todo en horizontal, pero lo estamos usando en vertical. No hay ningún problema. O sea, si tienes una cámara con buena resolución y grabas en 4K, vas a poder conseguirlo perfectamente. Vamos a ver si reproduce desde el principio. Y go. ¿Sabéis qué me falta? Me falta un room, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, esto podríamos cambiarlo por ejemplo, unos fillburns. Lo vamos a poner aquí. Y lo cortamos aquí.
y le decimos que esto nos lo ponga en screen, que es pantalla, ¿vale? No metáis muchas más cosas, en plan, cuanto más sencillo, mejor, por lo general, ¿vale? Entonces, metemos eso, esto está guay, y ahora vamos a colorizar. Lo primero que hacemos, con Option S en Mac, no sé cómo será en Windows, añadís más nodos, ¿vale? Si no, pues es clic derecho, añadir nodo, ¿vale? Y yo voy a necesitar como unos 11. Lo primero, Soften, después Exp, curvas, White Balance, temperatura, el conversor, el look, después vamos a hacer un Sharpen, después le metemos un poquito de efecto de grano y probablemente un Blur y un Alation. Una vez ya tenemos todo esto, toca tocarlo. Soften, vamos a suavizar un poco lo que es la imagen, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Menos 15. Aquí en MD. Vamos a tener ahí la exposición, las curvas, de momento no las vamos a tocar. Este es el White Balance. Para poder cambiar el White Balance hay que cambiar esto a el gamma, a ponerlo a linear. Lo primero que vamos a hacer es convertir esto a Rec 709. Entonces tenemos aquí nuestro vamos aquí, vamos a buscar Color, Base Transform. Y esto lo metemos aquí. ¿Cómo lo cambiamos esto? Pues mira, hemos grabado en ese Gamut Cine, en slog 3 y nosotros tenemos que cambiarlo a Rec 709, ¿vale? Y nosotros le estamos diciendo que queremos que nos muestre por pantalla como Rec 709A, porque estamos en Mac. Si estuviéramos en Windows sería 709 normal. Nos vamos al nodo de look y nos vamos a meter aquí y vamos a buscar dentro de nuestros LUTs cuál es el que mejor le pega. Y ahora ya tenemos el look, ¿vale? Más o menos se va a ver así la imagen. Ahora tenemos que tocar la exposición. Yo esto lo veo un poquito claro, ¿vale? Vamos a darle un poquito de luz y bajarle un poquito las sombras. Y ahora nos vamos a meter aquí en curvas, le decimos editable splines, ¿vale? Splines. Vamos a bajar un poquito las luces, vamos a subir un poquito los negros. Es que si veis el histograma, ves, está perfectamente expuesto, ¿eh? Lo estoy tocando un poco por haceros un poco de tutorial y tocarlo un poco, pero está prácticamente perfecto, o sea, no hay ni que tocarlo, de verdad. Y ahora nos vamos aquí, nos vamos a log y le vamos a meter contraste, ¿vale? A tope. A mí me gustan las escenas súper contrastadas. Y ahora nos vamos aquí a White Balance y como veis aquí en el vectorscopio, que probablemente a vosotros no os salga de primeras, lo tenéis que buscar, ¿vale? ¿Cómo se busca? Pues le dais aquí a esta... A vosotros saldrá así, le dais aquí y aquí pues ponéis vectorscopio, ¿vale? Y esta herramienta es súper útil porque podemos ajustar el White Balance como queramos. Está bastante bien de White Balance esta escena, pero me apetece que sea un poquito más cálida. Entonces no voy a tocar nada aquí porque está perfecto, pero sí me voy a ir a temperatura y le voy a meter un pelín de temperatura, nada, un 80, un 100, para que sea un poquito más cálido. Ahora vamos a hacer que esto pues que tenga un poquito más de definición porque nos va a perder en cuanto lo subamos a Instagram. Entonces bajamos esto a 0.47 y después vamos a meterle un poquito de grano. Film grain, yes, vale, 35 milímetros, always. Y aquí ya es un poco jugar con cómo queréis que se vea. Yo creo que se ve un poquito del grano ahí, que de película, ¿vale? Que le da el rollito. Después vamos a hacer un blur radial porque vamos a hacer como si fuera esto una lente anamórfica de cine, ¿vale? Vale, y por último le vamos a dar el toque final, que es el Alation, y esto ya pues se ve de otra forma. Pam, 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 pam. Bueno, pues teniendo esto, ya lo único que hay que hacer es exportarlo.
¿Cómo exportamos? Le decimos que lo queremos en QuickTime H264, o sea en MP4, ¿vale? Timeline Resolution, Timeline Framerate, automático, tal, todo automático, porque no hace falta tocar mucho más aquí en DaVinci, ¿vale? Nos vamos a consolidados, Add to Render Queue, Render All, para que veáis cómo ha quedado esto. Ha quedado de locos, no os voy a mentir. Así que, pues esto es un poquito todo, chicos. O sea, esto es todo lo que os quería enseñar. Cogemos, buscamos una localización, buscamos una buena hora para grabar. Siempre grabar con el atardecer si queréis grabar de día o de noche con buena iluminación, como puede ser en una gasolinera. Una vez tengamos todas esas dos cositas, lo importante, aprender movimientos de cámara, ¿vale? Hay miles de vídeos en YouTube sobre ello. No voy a hacer 8000 tutoriales sobre el tema. Sí que os voy a ir enseñando cómo voy grabando mis cosas y todo el rollo, para que intentéis hacer las cosas parecidas. Al fin y al cabo, lo importante es copiar al principio hasta que aprendáis a hacer las cosas por vosotros mismos, no tiene más, ¿vale? Y también siempre está muy bien pues buscar inspiración en otros creadores, ¿no? Entonces, una vez ya tengáis todo esto hecho, es editar, y acabáis de ver que es relativamente sencillo. Un poco tedioso porque, bueno, en este caso he tenido que coger una música sin copyright, he tenido que hacer meter efectos de sonido, etcétera, para que quedara un poquito un audio más decente. Lo tenéis mucho más fácil con Instagram y con TikTok, que ya hay mogollón de audios de canciones que están súper chulos y que no hace falta ni tocar. Pero siempre que los toquéis y les metáis algún que otro efecto de sonido, va a hacer que vuestro vídeo salte, o sea, se diferencie. Y el sonido de verdad es muy importante, o sea, la diferencia entre un buen reel y un mal reel puede ser completamente dependiendo del sonido que tenga. Así que, con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Soy Molina RR y nos vemos en el siguiente.